Creo que son una excelente alternativa para las escuelas que van a ofrecer este programa. En un curso de verano lo que se busca fundamentalmente es divertirse, ¿no? Es parar con respecto a las actividades cotidianas que pueden significar un tipo de esfuerzo intelectual de cierto tipo, y este proyecto lo que busca es el juego, el acercamiento al arte de una manera muy natural, ¿no? Sin ser una cosa doctrinaria, y entonces despertar la creatividad tanto de los docentes que van a estar trabajando con niños y niñas como de los niños y de las niñas. Y además trabajar ciertos contenidos de gran importancia social, ¿no? Como puede ser la cuestión de la legalidad, pero como puede ser también cuestiones como la igualdad de género, como la violencia. Entonces digamos que tienen un triple beneficio. Por un lado, acercar a distintas expresiones artísticas, la literatura, las artes plásticas, y hacerlo cercano a los niños, no plantear esta idea de una cultura muy elevada, lejana, que solo se da en bellas artes, sino como una expresión humana, que nos acerca, que disfrutamos, que nos produce sentimientos estéticos. Una cosa importantísima, digo, y hay distintos proyectos a lo largo del mundo que muestran que niños y jóvenes que tienen la posibilidad de acercarse al arte pueden ser recuperados o pueden ser conducidos a una vida más pacífica, ¿no? El arte nos da posibilidades de decir cosas que sentimos. Y en la sociedad que vivimos, creo que muchas veces los niños, las niñas, los jóvenes sienten mucha soledad, sienten que no son escuchados, y el arte es una posibilidad. Y si las escuelas comienzan a abrirlo y comienzan a abrirlo con alegría, con un acercamiento que puede ser muy justo así, natural, una cosa de disfrutar, de pensar que todos podemos hacer cierto tipo de arte y además podemos pensar sobre las cosas que nos están preocupando. La violencia en las escuelas, la forma en la que niños y niñas se tratan, nuestros problemas cotidianos, ¿no? Creo que esa es una de las, bueno, es esta bondad triple. La formación ciudadana podemos tomarla en distintos sentidos. Una cuestión fundamental sería que es una preparación que tenemos como individuos para formar parte de un colectivo, para ser ciudadanos. ¿Cómo nos vamos educando? Esto se va dando de manera informal, ¿no? Aprendemos a ejercer cierto tipo de ciudadanía, y entonces creo que en nuestro país es un asunto muy importante porque podemos hablar de una ciudadanía poco participativa y podemos hablar de una democracia que se ha centrado en la cuestión electoral y no en una democracia donde los ciudadanos no solamente votan, sino que dan seguimiento a sus gobernantes, exigen transparencia, hay rendición de cuentas, una democracia que sea una forma de vida. Entonces, para que esto suceda, la clave está en la ciudadanía. La formación ciudadana es esa preparación que nos damos entre unos seres humanos y otros seres humanos para ser ciudadanos. Ahí, las personas adultas tenemos una responsabilidad muy grande de enseñarles a nuestros niños y niñas a ser ciudadanos, enseñarles a expresarse, a hablar de sus desacuerdos, a saber vivir con el disenso y a construir consensos. Es una cosa urgente. La ciudadanía de este país está, creo que harta, está cansada de la forma en la que vivimos, de la forma en que nos gobernamos a nosotros mismos, porque las autoridades también forman parte de esta sociedad. Entonces, justo la formación ciudadana es cómo queremos ser ciudadanos, qué formación ofrecemos. En los talleres, yo les comentaba a los docentes que se repite mucho, se ha repetido mucho la frase cállate y siéntate en este país.
nosotros de ciertas generaciones vivimos mucho con un modelo así, donde lo más importante era un orden que tenía que ver con guardar silencio y con acatar. Ahora necesitamos una formación ciudadana que nos haga hablar, que nos haga expresar, que nos haga mostrar el desacuerdo, y para eso necesitamos participar, y la primera parte es hablar. Entonces, no callar, hablar, decir lo que está mal, exigir, defender, exigir nuestros derechos, defender los derechos de otros. Digo, solamente así podremos resolver todos los conflictos que tenemos. Eso es la formación ciudadana. La cultura de la legalidad, igual que la formación ciudadana, puede entenderse de muy diversas formas. Digo, hay distintos acercamientos teóricos. Una cuestión fundamental, digo, es tal vez identificar, que tiene que ver con la cultura y con las leyes. Entonces, las sociedades van construyendo su cultura, está llena de creencias. ¿Qué pensamos sobre ciertas cosas? ¿Qué nos han dicho sobre esas cosas? Hay tradiciones ahí, hay formas de reaccionar y de conducirnos con respecto a ¿qué? A la normatividad, a las leyes, a las reglas, que pueden ser desde las reglas de una escuela, las de tránsito, que puede ser hasta la Constitución. ¿Sí? O sea, nuestra Carta Magna, lo que está por encima de todo, al nivel de tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué hacemos con eso que hemos determinado que es una ley que nos regula y nos pone límites y establece derechos de unos, obligaciones para otros? Entonces, la cultura de la legalidad tiene que ver fundamentalmente con cómo entienden las sociedades sus leyes, cómo se comportan hacia ellas. ¿Cuáles son las instituciones que regulan los comportamientos indeseables? ¿Cómo se entienden incluso las sanciones? ¿Sí? Estos límites. En América Latina tenemos ciertas dificultades con respecto a cómo entendemos la ley. ¿Sí? No solamente es México, pero bueno, México es uno de los países que tiene graves problemas en esto, porque a veces creemos que la ley es para los otros. Son los otros los que tienen que atender la ley, pero no nosotros. ¿Por qué? Porque va en contra de unas conveniencias particulares e inmediatistas. O sea, yo pienso que tengo prisa y entonces por eso siento que tengo permiso si nadie me ve de pasarme el alto. Y no pasó nada tal vez en esa ocasión, pero no vemos las consecuencias más allá. Entonces, una ciudadanía consciente, con un grado de civilización deseable, sería esta ciudadanía que pudiera ver que más allá de las consecuencias inmediatas, cuando yo no cumplo con la ley, digo, con una ley aceptable, con una ley racional, con una ley que respeta derechos, estoy ocasionando un mal para toda la sociedad. Y además estoy ocasionando una ruptura del tejido social, que es un problema grave que tenemos en la sociedad en este momento, mucha desconfianza. Desconfiamos de las instituciones justamente porque en las instituciones mismas vemos este rompimiento con la ley. Entonces, creo que como parte importante de la cultura de legalidad es asumir en qué punto estamos, qué relación tenemos con las leyes, con las instituciones, con el Estado, cómo participamos, y a partir de esto comenzar a sentir una responsabilidad en nuestra forma de actuar con respecto a las leyes. Esto es algo fundamental para construir una democracia distinta, una democracia más amplia, no una democracia meramente formal, donde los votos y esto realmente nos quedamos cortos para resolver los problemas que tenemos como sociedad. Esto es incorporar el tema de la cultura de la legalidad en las escuelas, incluso más allá del aula, sobre todo en el aula, pero más allá del aula, tiene beneficios prácticos en lo que respecta a la convivencia. Porque no se trata de que los niños y las niñas sepan cuántos artículos tiene la Constitución
o puedan decir quién es el secretario de Gobernación, sino que se trata de que entiendan el sentido de darse una ley. Digamos que es poner en práctica. La escuela es un grupo humano donde va a haber conflictos, problemas de convivencia, y entonces la forma en la que se tramitan los problemas de convivencia puede ser un modelo para niños, niñas y jóvenes. Así como en la sociedad podemos tener conflictos, puede haber conductas que ponen en riesgo el bienestar de algunos, así en la escuela sucede. Y entonces la forma en que los adultos les vamos enseñando a tramitar las diferencias, los conflictos, las soluciones que damos, los van enseñando en cuál es la forma en que pueden responder en la sociedad. Y es algo indispensable porque si nosotros pensamos en trabajar simplemente desde la verticalidad, imponerles un reglamento, lo que sucede, y los maestros lo saben porque lo viven todos los días, es que simplemente no se acata ese reglamento, porque es una ley que viene de fuera, que ni siquiera entiendo, que no sé para qué es. Si yo comienzo a incorporar la conciencia de niños y niñas y los hago partícipes, voy a hacer que se comprometan más, porque van a entender el sentido de la ley y cuando se equivoquen, como se equivocan y nos equivocamos todos los humanos, cuando tal vez incluso sin quererlo se transgrede y entonces el adulto y los otros niños van poniendo límites, eso es una formación ciudadana. Es una formación ciudadana porque entonces se van a percatar qué sucede cuando yo vulnero una norma y además, ¿qué puedo hacer para reparar el daño? Entonces, yo les diría a maestros y maestras, incluso en las familias, si nosotros vamos incorporando una conciencia de cuál es la razón de la ley, por qué necesitamos una ley, cómo podemos modificar las leyes que no nos están funcionando, como este proceso humano de ir aprendiendo a convivir, qué función tiene la ley al tramitar nuestros conflictos y diferencias, vamos a construir sociedades más civilizadas, sociedades que puedan gestionar sus conflictos de una manera más adecuada, sociedades más pacíficas, sociedades donde se vivan más los derechos humanos. La educación en derechos humanos y para la paz ha construido muchas herramientas para acercar estos temas. Entonces, digamos que hay un gran camino andado, hay muchos materiales ya realizados y creo que una de las claves sería, para trabajar de manera lúdica temas como la legalidad, sería quitarles la solemnidad y más bien ver que son una necesidad. Es una necesidad darnos una ley. Es una necesidad ponernos límites, es una necesidad ponernos de acuerdo en cómo comunicarnos. Y entonces, si desde las cosas más pequeñas vamos incorporando juegos, vivencias, si hacemos que experimenten, entonces justo le quitamos la solemnidad y que no sea como algo que ya está escrito, que es así, sino más bien hacer partícipes de una experiencia. O sea, algo fundamental es que niños, niñas, incluso que los maestros vivan la experiencia. Y los juegos son una herramienta muy útil para vivir experiencias, porque lo que yo hago es como una especie de laboratorio. Y entonces tomo mi salón de clases o tomo las decisiones de mi familia como ese pequeño laboratorio. Cuando estoy jugando necesito reglas y entonces justo los juegos son muy útiles para trabajar temas de la legalidad por la cuestión de las reglas, porque me permite establecer analogías y ver consecuencias si no sigo las reglas, incluso las emociones que se dan cuando alguien hace trampa, ¿no? Hace trampa, ¿por qué? Porque quiere ganar. Y entonces, ¿qué implica? Me permite poner sobre la mesa qué implica querer ganar siempre por encima de los demás
y qué consecuencias me va a traer incluso para el que siempre gana. Y para el que siempre gana, tal vez hasta de manera tramposa. Entonces, existen muchísimas técnicas que pueden emplearse. Digo, hay manuales por todos lados que pueden consultarse, digo, manuales en internet, diversos materiales. Pero aquí creo que la cuestión más importante sería que el docente, la docente, el papá o la mamá se sintiera con libertad de inventar y de pensar que lo que vive en su casa o lo que vive en la escuela es una especie de reproducción de lo que pasa en la sociedad. Y entonces ahí mismo que haya un momento para tomar conciencia. ¿Tomar conciencia de qué? Por un lado, de las emociones que generan los conflictos entre los seres humanos, de escuchar esas emociones, de describir cuáles son nuestras reacciones y de ver en qué se parece eso a las realidades que vivimos. Y eso va a permitir que la gente tenga una experiencia para enfrentar realidades distintas. Entonces hay que darnos libertad de jugar, los adultos también necesitamos jugar, sentirnos en el juego, experimentar y generar alternativas. Necesitamos mucha creatividad para resolver los problemas que vivimos. Y entonces incorporar al juego lo que nos permite es despertar esa creatividad y no pensar que solamente hay ciertos caminos para resolver esos problemas.